Así que Lucas 22, a partir del versículo 7, dice así en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos les dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hasta ahí la lectura. Padre, gracias te damos. Bendiga todo nuestro ser tu santo nombre una vez más, y por siempre y para siempre. Sea, Señor, tu reino bendito y reverenciada tu gloria hoy, desde aquí y por toda la eternidad. Nuestras vidas te pertenezcan, amado, y podamos nosotros permanecer y pertenecer también a tu perfecta ley, a tu hermosa palabra. Padre, gracias. Gracias por una vez más tu convite a estar hoy aquí contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y gritemos amén. Hermano, tomen asiento. Son días de adentrarnos más y muy hacia adentro, ¿no? En el seno, en el cenísimo mismo de Dios, ¿no? Lo profundísimo de un lugar delicioso, deliciosísimo, ¿no? Ponerle todos los énfasis posibles a aquello que no hay palabra que pueda describir el significado de la vigencia, no solamente, sino del disfrute y de todos los resultados que todavía tiene y todavía duran. Y yo creo que en este tiempo aún se aumentan y se multiplican en el hecho de estar y poder estar con Jesús en plena e íntima y personal y congregacional comunión con Él. Porque de eso se trata este pasaje, hermano, porque se está hablando de lo que fue la preparación para lo que es para nosotros la Santa Cena, la Pascua. ¿Y qué es la Santa Cena sino comunión con Jesús? El pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Jesús. La copa de la cual bebemos es comunión con la sangre de Cristo. Así que este es un pasaje de comunión, y comunión en el buen sentido, ¿no? Amistad, intimidad, cercanía, conocimiento, disfrute y todas esas exageraciones de vocablo que recién yo usaba, porque extrema, ¿sí?, nuestra capacidad de expresión.
todo este significado que no acabamos jamás, no terminamos nunca de descubrir todos los disfrutes que es el estar con Jesús. Y aún más, el estar en Jesús. Y que Él esté con nosotros y que Él esté en nosotros. Eso entonces está quitando todo otro estereotipo, ¿no? De pensar superficialmente, colateralmente, satelitalmente, ¿no? Esta relación que entonces nunca jamás tu relación con Él tiene que ser de esas otras maneras, quizás entrecomillarlas como religiosas, sino que tengas su relación de comunión. Lo cual, hablando, hermano, de lo que se viene hablando en esta semana, de que Él dejó para el final, ¿no? El mejor vino. Eso en realidad fue una expresión del principio, ¿no? Pero ya determinó una ley en Cristo, ¿no? Y dejó justamente para el final de sus días las mejores palabras, las más importantes, el mejor vino. Palabras que no tienen que ser desoídas ni desaprendidas. Si algún día las aprendimos, hoy las volvemos a reaprender. Y nunca pensar que ya lo supimos todo en algún momento, porque ese es el comienzo del fin. Ese es el principio del retroceso. Pero cuando estamos cual discípulos que somos, porque de ellos, en un momento ahí vamos a ver, después se habla de ellos como apóstoles, pero siempre de los apóstoles se está hablando como de discípulos, porque nunca dejás de aprender. Decirle al que tenés más cerca que sos vos mismo. Y decirle al que tenés al lado, o atrás, o adelante, nunca dejamos de aprender. Y estamos aprendiendo, hermano, que primero, versículo 7, qué exclamación linda, ¿no? Esa, llegó el día de estar con Jesús, llegó el día de tener experiencias íntimas, personales, profundas y renovadoras con Jesús. Llegó el día del no aburrimiento jamás de Jesús, y con Jesús jamás. El que acaso se aburra de Él y de las cosas de Dios es porque quedó por fuera. Quedó en una mera rutina religiosa, pero con Él hacia adentro, con Él en sus profundidades, hermano, vamos a estar en una permanente exclamación de esto, de llegó el día de estar con Jesús. Pero primera cláusula, ¿no? Para poder estar con Jesús, para que ese día realmente llegue para nosotros, tenemos que entender lo titular del caso. Y es que es día, y para nosotros días, en plural, porque esto para todos los días, son días de panes sin levadura. ¿Escuchaste pan? Porque eso es lo primero que te está diciendo el Señor y a mí también. Somos pan, como Él es pan. Y Él como pan del cielo que descendió para alimentarte y nos alimenta permanentemente. Pero vos y yo somos panes también, que tenemos que ser panes sin levadura. Tenés que alimentar a la gente, pan de Dios que sos. Tenés alimento de Dios para dar. Somos panes, la gente está con hambre. Y tenemos que darles a beber y tenemos que darles de comer. Que nuestra vida sea en sacrificio, entregada con ese fin, como lo fue el mismísimo Jesucristo. Pero como dice, panes sin levadura, sin pecado, ni por ínfimo que sea, ¿no? Pero esto es chiquito, pastor. Esto pasa inadvertido. Vos pones una chiquitita partícula de levadura en la masa y después me contás. Al principio parece que no pasa nada con el pecado, después leuda todo. Así como es la levadura. En estos días de vacaciones quise aprender lo que nunca en mi vida pude aprender. No soy muy bueno, o quizás no tanto, ¿no? Para la cocina, pero nunca pude aprender a hacer tortas fritas. Y las veces que hice me quedaron garrote, ¿no? Entonces, en esos días tuvimos una visita ahí donde estábamos, del interior, y sí, ella sabía hacer tortas fritas, y le dije, bueno, ¿te animás? Bueno, vamos a comprar los ingredientes. Y cuando voy a comprar los ingredientes, ella pone entre los ingredientes levadura. Me sonó raro, ¿no? Porque no lleva levadura. Y cuando voy a comprar, no había levadura. Y cuando pregunto al cajero, había otro cliente ahí, una clienta que escuchó que era para torta frita y dice, no, la torta frita no lleva levadura, es harina, agua y aceite. ¿Es así?
Es así, sí, porque después probé y me quedaron ricas. Pero la verdad, hermano, que el creyente, no digo que se hace una torta frita, ¿no? Pero no llevas levadura, ¿eh? No lleves levadura, no lleves pecado. Por granito que sea, eso te tiene que reincomodar al punto de que lo tenés que sacarlo a exterior tuyo, porque si queda aún periféricamente va a ser de las suyas. Y para que la levadura del pecado de toda la humanidad fuese sacado, fue y es y seguirá siendo siempre necesario, versículo 7 todavía, es necesario el sacrificio, dice ahí, ¿verdad? Porque es chiquito a veces el pecado, parece que no, pero es necesario el sacrificio porque nos gusta la masa leudada. Las tortas que llevan levadura están ricas también, ¿no? Y por naturaleza nos gusta el pecado. Y si nos dejamos llevar por el pecado, vamos a ser esclavos del pecado. Y vamos a quedar por fuera de Dios, de Cristo y de esta salvación tan grande. Así que para sacar la levadura de la humanidad se necesitó el sacrificio del Cordero de Dios, ¿verdad? Bueno, te quiero presentar un cordero. Somos como Cristo en todo, ¿no? Tenemos que ser como corderos para la matanza en esto. Tenemos que estar dispuestos al sacrificio, ¿sí? A morir al pecado para vivir para Jesús. Porque llegó el día. Y sin este encabezado, nada de todo lo demás, ¿eh? Porque si no tenés rompimiento de normas, de reglas con el pecado, vas a quedar en la entrada, en el umbral nada más. Pero el Señor quiere tener comunión contigo y conmigo. Acto seguido a esto, el Señor es súper sabio. Este Jesús, ¿no? Lo que hizo, versículo 8, envía a Pedro y a Juan, ¿a cuáles dos, no? A compartir una tarea juntos. Estos no se llevaban bien. ¿Cómo sabe usted, pastor? Porque leemos la Biblia y vos también seguro que lo sabés, hacia el final del Evangelio de San Juan. En un momento Pedro molesto con el apóstol Juan, cuando Jesús lo acababa de llamar a Pedro al ministerio, Pedro me ama, ¿se acuerdan? Etcétera, etcétera, todo eso. Y de ahí se arrima el apóstol Juan y Pedro se molesta y le dice, ¿y qué a este? ¿No? Así despectivamente. Y el Señor tiene que salir al cruce y amalgamar partes y decirle, ¿qué a ti si quiero que quede hasta que yo vuelva? O sea, queda a las claras que estos dos, aunque eran dos del Señor, pero diferentes entre sí, y tenemos diferencias obvias, ¿no? Gracias a Dios por las diferencias, porque eso nos complementa, nos enriquecen y nos liman también. Entonces el Señor, como parte de la enseñanza para tener comunión con Él, nos enseña eso. A veces nos pone en escuela y nos pone junto con Pedro, junto con Juan, no sé con cuál. Necesitas a veces la pulidora y a veces simplemente con arrimarte al pastor o que el pastor se te arrime, ya está la pulidora, ¿no? Porque a veces venimos con eso que justamente viene de parte de Dios y no siempre lo que tiene un pastor para dar, no siempre cae de buena talante, de buena gana, porque a veces no solo tenemos lo que tenemos para hacer como pastores, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como pastores para hacer? Como este momento damos consejos, edificamos enseñanzas, pero también exhortamos. Y la exhortación, como es disciplina muchas veces, no es causa de gozo el presente, ¿no? Pero linda esos corazones que se amoldan, que se dejan formatear por Dios, y entonces, bueno, hay mucha esperanza para ese porvenir y para esa persona, ¿no? Entonces estos dos, capaz que regañadientes, pero bueno, conceptualmente de acuerdo con quien estaba mandando esto, aceptan y se aceptan mutuamente, y los dos salen en ese envío de Jesús, ¿a qué? A preparar la Pascua. Esto está lindo de verlo, hermano. ¿Quién está preparando el encuentro con sus discípulos y con sus apóstoles? El mismísimo Jesucristo está haciendo las preparaciones. ¿Sabés quién preparó este culto? ¿Sabés quién prepara el momento previo a cuando vos vas y cerrás la puerta de tu habitación y te arrodillás? ¿Sabés quién preparó con cuidado eso? Dios mismo. Y eso mismo es lo que nos está enseñando, ¿no? Y a veces llevado esto a donde también hay que llevarlo. Porque esto habla de íntima y personal comunión con Cristo, que, por favor, que eso nunca falte,
Pero eso obviamente también está incluyendo nuestra comunión, también íntima y personal, pero también congregacional, con Él en la iglesia y en los cultos. Y a veces surge la pregunta, ¿no? Versículo 9, ¿dónde? Hay mucha gente que está preguntándole al Señor, ¿dónde? ¿Dónde tengo que encontrarme contigo? ¿Dónde tengo que reunirme? ¿Dónde tengo que congregarme? Y acá hay unas cláusulas, ¿no? Para saber un poquito el obrar del reino de Dios al respecto. Primera cosa, lo podemos aplicar para nosotros, versículo 10, ese ¿dónde sería? Bueno, en la ciudad. Nosotros, gracias a Dios que estamos en la ciudad, capital, lo más importante de Uruguay, estamos en Montevideo, y dice que sería donde os saldría al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Nosotros los siervos de Dios somos muchas veces por señales. Y somos gente no quedada, sino de iniciativas. Como dice acá. Dice, os saldrá al encuentro. No estamos varados esperando a ver quién pasa a la puerta. Todo el resto de las 24 horas del resto del día de cada día estamos saliéndole al encuentro a la gente. Yo le salgo al encuentro a la gente. A través de los contactos, a través de una llamada, a través de una visita, a través de un programa de radio. Les salgo al encuentro a la gente. Y la gente va a percibir que si el que le sale al encuentro lleva lo que tiene que llevar sobre sí, un cántaro de agua. Así que siervos y siervas de Dios, tenemos que salir al encuentro de la gente. La gente va a saber como primera cosa eso, ¿no? A qué lugar ellos le pertenecen cuando estas cosas se dan. Y dice que entonces le saldría al encuentro ese que llevaba el cántaro de agua, y el mandamiento y el mandato sería: seguidlo hasta, escuchen, la casa donde entrare. Viste que nos está diciendo el templo donde entrare, ¿no? Y esto se va a seguir dilucidando, ¿no? Cuando más adelante lo veamos, porque dice además que mencionado en esa relación también se habla no solamente de quien se hablaba recién, de uno que llevaba un cántaro, etcétera, etcétera, sino que también se habla en el versículo 11 de un padre de familia. Y nosotros como tales tenemos que funcionar y fusionarnos con ustedes como padre de familia. Una familia espiritual. Y yo que tengo 4, tengo que verlos a todos ustedes también como hijos. Y tengo que tratarlos en el mismo amor, en el mismo interés, con el mismo celo también. Y en esa ternura, en esa autoridad también de padre, ¿no? Dice, ¿y dónde sería eso? Ya se mencionó una casa. Y dice que entonces a ese maestro, a ese padre de familia, el maestro le mandaba a decir: ¿dónde está el aposento donde he de comer con mis discípulos? El aposento alto, ¿no? Y esto es algo que yo lo he usado muchísimas veces. En esa tesitura un poco a veces absurda nosotros de que todavía defendamos la única posibilidad y único concepto capaz de entenderlo como algo realmente útil, y es el hecho de que el lugar tiene que ser, claro, apuntamos a eso, un lugar del todo y enteramente consagrado para Dios. Pero acá habría de suceder algo súper importante. Acá habría de Jesús tener un encuentro con sus discípulos, habría de darle de comer de sí mismo, del pan, símbolo de él, y de la copa, símbolo de su sangre, en lo que era solamente un aposento alto. Un lugar único para esa única ocasión. Esto nos hace acordar también, ¿no? En Hechos capítulo 2. Otro relevante momento, ¿no? De la historia del pueblo de Dios, donde sucedió el derramamiento del Espíritu Santo, en un aposento. Este es un lugar, qué lindo, ¿no? Consagrado para Dios, de 24 horas, pero entre tanto, sí, nosotros como los discípulos que estamos buscando lo que Dios quiera. ¿Dónde, Señor? Le decimos nosotros también. ¿Dónde? Entre tanto, Dios ha dispuesto aposento. Y aún en aposentos, claro, tienen que ser altos también, ¿no? Ahí también el Señor se hace presente. Entonces, Él os mostrará un gran aposento alto, y eso es lo que estamos nosotros también buscando. Un gran aposento. Mirá que yo tengo la vara bastante alta en esto. Yo estoy diciéndole al Señor, quiero
un lugar grande para vos. Quiero algo significativo, algo de impacto en la ciudad. Quiero algo como antes, no, quiero algo mejor. Y a veces le pido esas locuras que a Dios le gusta escuchar, ¿no? Locuras de fe, donde no solamente apuntamos a lo grande, sino muchas veces le digo, Señor, y ya no quiero ser inquilino. Yo por años, cuando salimos del ministerio de allá de Alicante, como propietarios estábamos ahí, yo le dije, según Romanos, ¿no?, que dice que el apóstol Pablo habitó en Roma en una casa alquilada. Yo dije, Señor, no tengo problema de pagar alquiler. Y hoy sigo sin problema de pagar alquiler, pero le estoy pidiendo al Señor lo que nos dé, si Él quiere, porque Él es el que escoge nuestra heredad, sí, que sean propiedad. ¿Cuántos dicen, Señor, a mí también dame propiedades? Que no tengamos el deber del alquiler, ¿no? Entonces, Él os mostrará, dice, un gran aposento alto, y ellos fueron, y cuando fueron hallaron, así como el Señor les había dicho. ¿Sabés que cuando nosotros obedecemos y venimos, siempre hallamos? Siempre encontramos, nunca nos vamos con las manos vacías. Siempre vamos a encontrar aquello que Él dijo que habría de encontrarse. Porque así, según la impronta de Él, ¿no?, de decir estas, casi lo que no, vayan a la ciudad, les va a salir al encuentro un hombre así, así, van a ir a tal lugar y el padre de familia, esto, aquello. Más allá de que uno diga, realmente esto va más allá de lo que uno pueda imaginar, nunca nos vamos a volver atrás con las manos vacías. Ellos fueron y cuando fueron hallaron, así como Jesús le había dicho. Y cuando, dice, llegó la hora, se sentó, versículo 14, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Yo creo que para los encuentros con Jesús siempre hay una hora. Yo tengo marcado en mi diario vivir 3 horarios al día para orar. Yo me apunté eso, ¿no?, de las mismas escrituras. David dice que oraba 3 veces al día, ¿no? Oro en la mañana y después, si puedo, me gusta orar a mitad de la tarde, a las 15 horas. Y luego en la noche. A veces estoy haciendo no sé qué, un montón de otras cosas y siento como el reloj alarma de Dios y miro la hora y no sabes qué hora es. Las 15 horas. Y cuando llega la hora, ellos tienen que haber hecho esto mismo, los apóstoles. Tienen que haber dejado de hacer lo que estaban haciendo, porque era hora de encontrarse con Jesús. Vos tenés que tener una disciplina horaria. Vos tenés que tener marcado tu calendario diario de reunión con Él, en lo personal y en lo congregacional también. No puede ser que estemos ahí en nuestra impronta muy desprolija muchas veces de que quién sabe, quizás nunca, ¿no? Y siempre aplazado porque no tenemos marcado que eso, como si estaba marcado esto, parece con lugar, con día y con hora. Y entonces, ¿de quién se habla primero que llegó primero? Entonces, Jesús. Él se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número 12. No faltó ninguno. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no faltemos a la cita con Él. ¿Gritas amén? Y Él dice, ¿no?, en eso que tiene que ver en nuestro vínculo personal, de renuevo de todos los días, de congregarnos en lo congregacional también, en lo personal tener experiencias con Él también como en este día. Él dice de su parte y de su lado, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es un deseo anticipado. En Él, que llegue ese momento nuestro con Él. Él es el que desea encontrarse con nosotros. Cuanto más nosotros mismos tenemos que tener ese anhelo, ¿no?, de que llegue nuestra hora de oración, que llegue el momento del culto. Y si miramos bien, lo vemos hasta un poco inquieto y ansioso al Señor por la próxima reunión, por el próximo encuentro, ¿no? Porque habla, que dice que no será sino recién hasta que se cumpla el reino de Dios, como diciendo, ¿cuánto falta para la próxima oración, para el próximo culto? Que nosotros estemos terminando un culto y digamos, pensar que tengo que esperar hasta mañana o hasta el día siguiente.
Como que él, no solamente lo primero, el deseo del momento consumado, de la llegada del momento de estar juntos con él y él con nosotros, sino pensando lo venidero. Y lo mira en esa ansia, en ese deseo. Y en ese momento, bueno, viene la institución, lo que venimos hablando de la Santa Cena, la Pascua, mencionado así en las Escrituras, y lo primero que él abordó y tomó en su mano, dice que habiendo tomado la copa, que con contenido sabemos tenía lo que es símbolo de su sangre, que habría de ser derramado, él tomó en su mano la copa y se la dio a ellos y le dijo: tomad esto. Él tomó la copa con su mano, pero hoy nos dice a nosotros: beban de mi sangre, beban de la copa, porque esta copa, versículo 20, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramó en la cruz del Calvario. Pero le dijo a ellos: beban de la copa. Se tiene que derramar la sangre de Cristo en tu interior y en mi interior también. ¿Decimos amén? Yo creo que en cada momento, cada oportunidad que nos encontramos con Él, lo primero que Él nos dice, nos da la copa de expiación de nuestros pecados, de su sangre preciosa, y nos dice: bébela. De lo primero que tenemos que hacer, la santificación. Y es importante, es muy importante. Yo diría es imprescindible. Es posible que los pecados, todos, aún los peores, los más graves, sean limpiados y purificados por la sangre de Cristo. Claro que es posible. Porque en esto que se está hablando, el derramamiento de la sangre de Cristo fue para perdonar absolutamente todos los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones. Y hay gente que se deja anteponer por la acusación del diablo, que le dice: bueno, te puedes acercar a Dios. Y vos mismo te sentís a veces, si estás mal, que así no te puedes acercar a Dios. Pero para que sí te puedas acercar a Dios, en cada momento, en cada umbral de cada momento con Jesús, es como que uno tendría que ver la mano extendida del Maestro, la copa, y Él nos dice: bébela. En otro tiempo quizás bebíamos la copa de aturdimiento, dice la palabra, ¿no? De la ira de Dios. Pero ahora tenemos la sangre de Cristo que fue derramada y es efectiva y sigue siendo efectiva para romper, sí, con todo pecado en nosotros. ¿Gritamos amén? Pero también dice que tomó el pan, tipo de Él, ¿no? El pan de su propia vida, en ejemplo de su cuerpo que habría de ser partido, y también se los dio. Dios nos viene hablando, ¿no? de seguir sus pisadas en esto, ¿no? de un servicio con sacrificio también, donde como el cuerpo de Cristo fue entregado en sacrificio y fue partido, nosotros tenemos que sacrificar también nuestro pan, nuestro cuerpo, como instrumento de bendición para las almas perdidas. Amén. Y en medio de todo esto que uno dice: bueno, esto está en lo más culmine, en lo más alto, este es el seno más deseado, buscado, y que nosotros jamás imaginamos que podíamos llegar tan hondo, ¿no? Con lo que es la presencia de Dios, la comunión con Jesús. Aún esto así, fue así, aunque aún, versículo 21, Él declara acá, que el versículo 21 dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está en la mesa, está en esta mesa. Que no somos perfectos, quien lo sabe primero es Él. Él llegó tan hondo en todo esto y recién ahora demarca y demuestra que todo eso pudo ser así, porque ahí en esa mesa estaba la mano de iniquidad. Estaba, dice, la mano de aquel que lo entregaba. Estaba Judas. Y en nosotros no hay, por supuesto, total perfección todavía, ni ahí. Hay ciertas áreas, perdón la comparancia, dijera el paisano, ¿no? Ciertas áreas tipo Judas. Áreas en nosotros que ofenden a Dios, que como que entregan a Jesús. Pero aún así todo, qué noble el Señor, ¿no? Qué fiel, qué bueno, que a pesar de esto, el Señor estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Y esa declaración y ese señalamiento, ¿no? De que había algo indebido en ese momento y en ese lugar,
Y así es Dios muchas veces en esa comunión que tenemos con Él, congregacional o personal. Hay señalamientos, ¿no? Dios dice, mira esa mano, mira ese obrar tuyo, mira lo que estás haciendo con tu mano, con tu vida. Eso trajo conflicto interno entre ellos, porque dice que entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, entre ellos, ¿no? Pero cuando hay un señalamiento de Dios que muestra algo que está y no debería estar, eso crea un conflicto entre nosotros mismos, adentro de nosotros mismos. Un conflicto que hay que resolverlo, no podemos dejarlo sin resolver. Hay asuntos pendientes que tienen que ser resueltos, te dice el Señor. ¿Y cómo se resolvió este asunto? Cuéntemelo usted lo sabe. Judas se fue de ese lugar. Dice que lo tomó el diablo y se fue. Hermano, ¿cómo se resuelve ese conflicto interior y tenemos paz con Dios y con nosotros mismos, en nosotros mismos? Cuando dejamos que lo malo se vaya de nosotros. Y eso sí que puede ser así también, porque si aquel Judas salió y se fue, todos los Judas en nosotros se va a ir también, por la sola presencia de Jesús. ¿Gritas amén? Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias porque llegó el día, Rey. Llegó el día que es cada día, de estar puertas adentro contigo, Maestro, donde vivimos lo inimaginado, lo que ellos recién empezaban a descubrir, tener comunión contigo, Rey. Ellos que no dejaban de ser discípulos, pero se les nombró apóstoles. ¿Cuándo? Cuando estaban a la mesa con Jesús. Cuando estés, como hoy, y en tu casa también, a la mesa con Jesús, va a venir honra, va a venir levantamiento, va a venir dignificación, va a venir eso que te va a poner en alto y te va a sacar de lo que fuiste siempre y toda la vida, y vas a superarte en niveles, pero según lo dado por Él, porque Él es el que dio el apostolado a estos apóstoles después. ¿Quién es el que te puede sacar de la chatura de antes y de siempre? Sino aquel que sigue trascendiendo los tiempos y deja entonces esto de ser un diario de aquel día, sino que tiene que ser también lo cotidiano de cada uno de estos días y de cada uno de los hoy nuevos discípulos de Cristo, que vamos llegando así como fueron llegando unos y otros, unos primero y otros después, pero para todos, como para vos y para mí, la misma chance, la misma oportunidad. Aunque seas de los postreros, mira, si lo miramos en la palabra que se predicó el martes, hasta vas con ventaja, porque los postreros serán primeros. Y los primeros no tenemos que descuidarnos nuestra carrera, no sea que nos pasen de largo los fervientes en el primer amor, en su llegada. Por eso, Señor, queremos estar en este y cada día, porque llegó el día de ya no andar solos. Llegó el día de no intentar ya más con nuestras fuerzas, nada más. Si no queremos de ti alimentarnos y fortalecernos, porque tú nos das el pan, tú nos das el alimento, tú nos das la palabra, tú nos das tu Espíritu Santo, y antes nos das la limpieza de la copa, Señor, llena de tu sangre cada día para que la bebamos y entre en nuestras entrañas el perdón, pero también la santificación. Porque no solo perdonas, nos santificas, nos apartas de lo malo para ti. Y ya que aquello no nos atrae, ya aquello no nos llama la atención. Porque eso es, además del perdón, lo que es la santificación, ser apartados para Dios. Y eso es lo grato, Señor, ver que no nos cuesta tanto como pensamos. Porque sí te costó tanto, como sí sabemos, esta salvación tan grande.